Hoy quiero leerles algo que ha estado muy fuerte en mi corazón. Esto no es solamente una enseñanza, es algo con lo que personalmente él está luchando y reflexionando profundamente. Porque si somos honestos, hay pecados que apenas nos tiendan y hay otros que nos atraen fuertemente. Hay ambientes que no nos afectan mucho, pero hay otros ambientes que poco a poco pueden desgastarnos sin que nos demos cuenta. Y esto crea una pregunta difícil para muchos creyentes, porque por un lado la Biblia nos llama a ir al mundo y predicar el evangelio. Jesús comía con pecadores, hablaba con pecadores, alcanzaba a los pecadores, pero por otro lado, la Biblia también nos advierte sobre el peligro de las malas compañías y las malas influencias. La Biblia dice en Proverbios 22 que no te juntes con el iracundo, no sea que aprenda sus maneras. Y en la primera epístola los Corintios 15:33 dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos alejamos de los pecadores o nos acercamos a ellos? Porque si evitamos a todos los que viven en pecado, entonces ¿cómo escucharán la palabra de Dios? Pero al mismo tiempo, si no tenemos cuidado, nosotros mismos podemos comenzar a ser influenciados. Y esta es la tensión que muchos creyentes sienten. Y no creo que la respuesta esté en escoger un extremo o el otro. La respuesta se encuentra en la sabiduría, el discernimiento, la humildad y la dependencia de Dios. Cuando Pablo dijo, me he hecho de todos a todos para que de todos modos salve a algunos. Él no estaba diciendo, conviértese en pecadores con los pecadores. No estaba diciendo, comprometan su santidad. No estaba diciendo, únanse a la oscuridad para poder relacionarse con la oscuridad. Lo que Pablo quería decir era que estaba dispuesto a remover barreras innecesarias para que las personas pudieran escuchar evangelio. Ahora bien, eso no significa que Pablo eliminó la verdad, no significa que eliminó la santidad, no significa que eliminó la obediencia a Dios. Pablo no estaba quitando los estándares de Dios. Él estaba quitando barreras creadas por el orgullo, la dureza, la autojusticia y preferencias personales innecesarias. A veces la barrera es hablarle a las personas sin compasión. A veces la barrera es actuar como si fuéramos espiritualmente superiores. A veces la barrera es esperar que los incrédulos ya actúen como creyentes maduros antes siquiera de conocer a Cristo. Jesús mismo hacía esto constantemente. Él hablaba diferente con pecadores que con fariseos. Él hablaba diferente con la mujer samaritana quebrada que con los líderes religiosos. No porque la verdad cambiara, sino porque las personas eran diferentes. Jesús sabía cómo encontrarse con las personas donde estaban, sin comprometer quién él era. Y Jesús mismo es el mejor ejemplo de este balance. Jesús entró al mundo de los pecadores sin permitir que el mundo entrara en él. Se sentó con pecadores, habló con pecadores, mostró misericordia a pecadores, pero nunca fue corrompido por el pecado. Y ese es el balance difícil que los creyentes debemos aprender.
Un barco fue diseñado para estar en el agua, pero el peligro comienza cuando el agua entra dentro del barco y muchos creyentes subestiman el poder de la influencia. El pecado se contagia, las actitudes se contagian, los hábitos se contagian, la amargura se contagia, la frialdad espiritual se contagia. Entonces, por eso la Biblia nos advierte sobre las personas con quienes nos rodeamos. Pero también por eso necesitamos discernimiento, porque no todos los creyentes luchan con las mismas debilidades. Un creyente puede ministrar a las personas adictas sin ser tentado. Otro creyente quizás tiene un pasado de adicción y no debería colocarse en ese ambiente. Un creyente puede entrar en ciertos lugares sin comprometerse. Otro creyente puede lentamente derrumbarse espiritualmente allí. Y esto es importante. La sabiduría no es debilidad. A veces la cosa más madura que un creyente puede decir es: yo no soy lo suficiente fuerte para ese ambiente. Eso no es cobardía, eso es honestidad. Pero Pedro una vez pensó que era más fuerte de lo que realmente era y terminó negando a Jesús. Mientras tanto, José huyó completamente de la tentación. A veces la victoria espiritual se ve como mantenerse firme y otras veces la victoria espiritual se ve como salir corriendo. Y quizá una de las razones por las cuales debemos permanecer humildes es porque ninguno de nosotros está completamente fuera de peligro de caer. Si los seres humanos tuvieran el poder completo dentro de sí mismos para nunca volver a pecar, no habría habido necesidad de un Salvador. No habría razón para que Dios enviara a Jesús. La cruz misma nos recuerda que la humanidad no puede salvarse a sí misma. Por eso los creyentes debemos caminar humildemente, porque no somos personas que se hicieron justas por sus propias fuerzas. Somos personas que desesperadamente necesitamos misericordia. Sí, somos llamados a buscar la santidad. Sí, somos llamados a resistir la tentación. Sí, somos llamados a crecer espiritualmente, pero también reconocemos nuestra dependencia diaria de Dios. Y quizá esa humildad es lo que nos protege de ambos extremos: volvernos orgullosos hacia los pecadores o volvernos descuidados alrededor del pecado. También creo que hay sabiduría en el hecho de que Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos. Hay protección en la compañía valiosas. La Biblia dice: mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro puede levantarlo. A veces el cristianismo moderno promueve batallas aisladas, ministerios aislados, luchas aisladas, tentaciones aisladas, pero la escritura rápidamente muestran la fuerza de la oración, el apoyo, la corrección y el ánimo mutuo. Incluso en el libro de Daniel capítulo 10, un ángel habló de recibir la ayuda durante un conflicto espiritual. Hasta los sabios fuertes a veces necesitan ayuda. Y sí, hubo momentos donde personas estuvieron casi solas. Esto se levantó valientemente y Elías se sintió solo y Jeremías sufrió profundamente. Pablo soportó momentos de soledad, pero aún así su verdadera fuerza venía de Jesús.
Y quizá no uno de los peligros hoy en día es que muchos creyentes escogen la ruta más fácil, quejarse de los pecadores mientras se mantienen lejos de ellos. A veces la separación es sabiduría, pero otras veces puede convertirse en miedo o en orgullo o en autojusticia disfrazada de santidad. Jesús era santo, pero no estaba aislado. Al mismo tiempo, Jesús también era discerniente, amaba a los pecadores sin aprobar el pecado, mostraba misericordia sin comprometer la verdad. Él entraba en lugares oscuros sin permitir que la oscuridad entrara en él. Y quizá esta es una de las preguntas más importantes que deberíamos hacernos. ¿Estoy influenciándolos hacia Cristo o ellos me están influenciando a alejarme de Cristo? Porque el momento en que comenzamos a alejarnos de Dios, el peligro está cerca. Debemos permanecer conectados a la oración, conectados a las escrituras, conectados a creyentes piadosos, conectados a la rendición de cuentas, porque nadie está por encima de la tentación. Y quizá por eso necesitamos humildad cuando alcanzamos a las personas. No arrogancia, no exceso de confianza, no la mentalidad que dice, eso jamás me pasaría a mí. La verdad es que cada creyente tiene debilidades y aún con todo esto, Dios todavía nos llama a amar a las personas, a alcanzar a las personas, a orar por las personas, a hablar verdad a las personas y a llevar la luz a la oscuridad. No convirtiéndonos en la oscuridad nosotros mismos, sino llevando a la luz de Cristo a lugares oscuros. Y creo que ese es el balance que todos estamos tratando de aprender. Cómo amar profundamente a los pecadores sin ser moldeados por el pecado que nos rodea. Cómo alcanzar a los perdidos sin perdernos nosotros mismos. Cómo entrar al mundo sin permitir que el mundo entre en nosotros. Y quizás la respuesta no se encuentra en evitar temorosamente a todo el mundo, ni tampoco en lanzarnos irresponsablemente a la tentación, sino en caminar cerca de Dios todos los días, porque mientras más cerca caminamos con Él, más claramente comenzamos a ver dónde Él nos está llamando a permanecer, dónde nos está llamando a ir y dónde nos está advirtiendo que no pongamos nuestros pies. Gracias por escuchar.